Entonces, el libro también es muy revelador al hablar de toda una serie de organizaciones paramasónicas, así lo llama él, think tanks, organizaciones paramasónicas, de los que se habla mucho en el ámbito del poder, como son la Comisión Trilateral, el Club Bilderberg, el Bohemian Club, que luego está vinculado al Bohemian Grove, el Instituto Real Royal Institute of International Affairs, británico, hermano del Council on Foreign Relations, americano, Rockefeller Foundation, Lucis Trust, la Fabian Society, también muy importante, el Tavistock Institute of Human Relations, también muy importante, es decir, y otras muchas más. Es decir, todas esas, según Magaldi, serían organizaciones paramasónicas que estarían controladas por estas superlogias, ¿no? Y de hecho nos da datos concretos y nos dice que, por ejemplo, una de estas superlogias, la Compass Star Rose, o también se llama Rosa Stella Aventorum, la estrella rosa de los vientos, ¿no? O el compás y la rosa estrella, no sé cómo se traduce, sería una de las que más controla el Bilderberg Group, ¿no? Como decimos, al final todas están muy relacionadas y es muy difícil decir que solo una de ellas controla, pero la que más controla el Bilderberg Group sería la Compass Star Rose. De la misma manera que la Sociedad de los Electos y el Round Table Movement, pero también Al-Qaeda, en parte con otras, sería controlada por una de estas superlogias tradicionales, que de hecho es de 1888, ¿no? Lo mismo, la superlogia Geburah controlaría Al-Qaeda, digo con otros. Otra logia muy importante, Leviatán, sería justamente la que crea y controla el Royal Institute of International Affairs y el Council of Foreign Relations. La superlogia Pan-Europa controlaría el Bilderberg Group. La Thomas Paine controlaría la Fabian Society. La logia Three Eyes, Three Architects, que es también una logia muy importante, muy dominante sobre otras, en la que están en su cabeza los Rockefeller, David Rockefeller, Zbigniew Brzezinski y Henry Kissinger. Sería la que controla la Comisión Trilateral y también Al-Qaeda. Y luego esta logia más sanguinaria que aparece en el año 2000, la Hathor Pentalpha, de la que hablaremos al final, sería la que controla el think tank PNAC, Project for the New American Century, y el ISIS, el Estado Islámico, ¿no? Donde son hermanos masones muchos de los líderes de terroristas, entre ellos el califa Abu Bakr al-Baghdadi. Entonces, básicamente lo que nos cuenta es que todas estas organizaciones paramasónicas actuarían un poco como frentes, ¿no? Es decir, la noción de frente en política y también en religión es fundamental para entenderlo todo, ¿no? La noción de frente, lo mismo que la noción de infiltración. Lo que estaba diciendo es que es muy importante la noción de frente, ¿no? Y no vamos a entender el verdadero poder en la sombra si no es entendiendo que por sistema, por definición, siempre se está enmascarando. Es decir, siempre hay frentes de frentes de frentes de frentes. Nos lo dice, por ejemplo, Svalin, ¿no? Que frentes de frentes de frentes que van acabando controlando las distintas instituciones y también controlando el crimen y la criminalidad y las mafias. Es decir, acaba todo estando atado en las cúpulas, ¿no? Por esos distintos frentes, ¿no? Entonces, lo que no he terminado de decir es que al final, en esa compensación, ellos lo que harían es ir jugando como con superlogias de crisis y con superlogias de orden, de alguna manera, ¿no? Resumiéndolo, ¿no? Es decir, habría como toda una serie de superlogias que son las que Magaldi denomina progresistas democráticas, que son las que de alguna manera estarían controlando los llamados estados de derecho, que sabemos que no existen, y las llamadas democracias, y todos los aparatos más o menos de situaciones estables de los países del primer mundo hasta el 2000 por lo menos. Sabemos que eso ya se ha acabado y ya esas distinciones, ya estamos todos en el caos, ¿no? Desde el 2001, ¿no?
ritual precisamente de fundación iniciático de la superlogia Hathor Pendragon, Hathor, Isis, etcétera, ¿no? Luego veremos también unas fechas muy relevantes para comprender todo esto, ¿no? Y el enorme importancia que dan en estas superlogias a la numerología y a la simbología, que confirma que uno de los métodos fundamentales para acercarse al poder religioso que estamos manejando muchos investigadores, que son los símbolos, la numerología, es un método muy importante, ¿no? Y de nuevo vuelve a confirmarnos que, pues, en fin, todo ese descrédito que nos dirige, ese saber serio, oficial, académico, etcétera, pues no nos interesa más que, en fin, como una coartada para seguir legitimando su complicidad con el poder, ¿no? Entonces, como digo, estas organizaciones paramasónicas actuarían como frentes de las superlogias, pero lo que nos dicen es que básicamente las superlogias, y a su vez dentro de ellas hay grados, acaban controlándolas y acaban tomando las decisiones. Es decir, todo lo que ocurre en la Comisión Trilateral, en el Council of Foreign Relations, en el Royal Institute of International Affairs, que es un poco más secreto, o en el Bilderberg Group, que sabemos que en los últimos años ha habido un intento, sin duda muy controlado por el poder y con personajes que yo creo que también en el fondo están también muy controlados por el poder, el caso de Daniel Stulin, que procede de la inteligencia rusa, etcétera. Está todo muy pensado, es todo muy intencionado, y este libro forma parte también de esa intencionalidad de ir abriendo determinadas capas, determinados estratos, en el fondo para ir legitimando de cara al público la transición del nuevo orden mundial de hecho que ya padecemos al orden mundial de derecho que se va a ir instaurando en las próximas décadas, ¿no? Años o décadas. No sabemos lo rápido que lo van a hacer, porque también en este libro hay revelaciones muy escalofriantes sobre el poder que tienen esas superlogias vinculadas al terrorismo y, digamos, dos opciones que estarían manejando estas superlogias de transición al nuevo orden mundial. Una que sería una especie como de más blanda, que sería una especie de, lo dicen literalmente algunos de estos altos masones, de chinización y neofeudalización del primer mundo, ¿no? Y otra opción más dura, que sería la de los grandes atentados terroristas, los estados policiales, y yo creo que va a haber un poco de las dos. Yo creo que hacia Estados Unidos va a tender a haber más la solución dura, porque precisamente la transición de poder en buena medida es bueno, es relativo. En ciertas zonas de Europa puede haber también soluciones duras, ¿no? Y estamos viendo ya cosas, ¿no? Y en otros casos pues va a ser simplemente lo que ya estamos viviendo, que es que el poder verdadero está en instancias globalizadas, está en el Banco Central Europeo, está en la Reserva Federal, está en la Comisión Europea, y nos van a ir, digamos, estrangulando y nos van a ir dejando morir con mecanismos como el de la deuda, como el de el dinero falsificado por esta mafia bancaria y todas las formas de guerra de cuarta generación que ya estamos viendo, ¿no? La guerra de género, transgenerización, androgenización, homosexualización de las masas, en fin, de lo que hablo siempre, ¿no? Pero entonces vemos aquí cómo justamente habría como superlogias que apoyan un tipo de globalización dura y otros de una globalización blanda, y instancias superiores están tanteándolas, ¿no? Y están moviendo un poco los dos hilos, ¿no? En función de los contextos y en función de los lugares y de los tiempos, ¿no? Como ya avanzaba, uno de los temas más reveladores de este libro es la vinculación de ciertas logias con el terrorismo, ¿no? Nos dice en concreto que básicamente el terrorismo yihadista no nos habla tanto de otros tipos de terrorismo, Gladio, etcétera, aunque sabemos que también, pero ya el terrorismo yihadista internacional que conocemos, sobre todo desde Afganistán, desde Al-Qaeda, desde Bin Laden, etcétera, es un terrorismo completamente controlado por estas superlogias globalistas, ¿no? Y de hecho
los hermanos, es decir, los líderes terroristas, los máximos líderes terroristas son hermanos masones de nuestros líderes políticos, corporativos, que están en los grandes medios, es decir, son hermanos masones que se encuentran en las logias, ¿no? Y el propio autor nos dice que Osama Bin Laden fue iniciado en una de estas logias más importantes, donde, como decía, está en posiciones de mucho poder Zbigniew Brzezinski, Henry Kissinger, David Rockefeller. Pues Osama Bin Laden es un hermano masón. Es decir, hay que entender que esto funciona así, ¿vale? Es decir, hay todo un discurso de cara a la galería, que es el del blanco y el negro, del que hablábamos al principio, pero que no tiene nada que ver con la realidad, que es que los buenos y los malos son compañeros y discuten en las mismas logias cómo van a hacer las cosas, ¿vale? Y luego nos dice que Al-Qaeda estaba controlada entonces no solo por Three Eyes, sino por otras superlogias, en concreto Edmund Burke y White Eagle. Y luego nos dice que ya a finales de los años 90 empieza a surgir una superlogia muy poderosa, de nuevo porque le están soltando cable desde arriba, que es la Hathor Pentalpha, ¿no? En la que está básicamente liderada por los Bush padre, Dick Cheney, Donald Rumsfeld y otros, y en la que luego se afilian pues gente como Tony Blair, José María Aznar, etcétera, ¿no? Nos dicen que entonces, a partir ya de finales de los 90 y sobre todo ya en el 2000, de alguna manera ellos pasan a tomar el control del terrorismo internacional, de Al-Qaeda, ¿no? Y de lo que terminará siendo Al-Qaeda, que es el ISIS, el Emirato Islámico, ¿no? Y de nuevo nos vuelven a decir que los grandes líderes de ISIS son hermanos masones de estas logias, es decir, son iniciados en estas logias con toda la ritualística y con toda una numerología que ahora vamos a ver. Este Abu Bakr al-Baghdadi, el califa del Emirato Islámico, es un alto iniciado de la logia Hathor Pentalpha y por lo tanto hermano masón de George Bush, padre y también luego hijo, y luego también el otro Jeb Bush, acaban siendo todos iniciados de esta Hathor Pentalpha y el resto de los que acabo de citar, ¿no? Son hermanos masones, ¿no? Todo ello en el marco, en este caso, y en general, de los programas de control mental, y en este caso de manera mucho más evidente, porque todo el terrorismo internacional en buena medida está controlado por los programas MKUltra, por el Captagon, por la droga Captagon que hace la CIA, etc., ¿no? Pero básicamente nos dice que desde el 2004 este Abu Bakr al-Baghdadi y otros líderes del Estado Islámico estaban en una de las grandes prisiones que montan los americanos en la guerra de Irak, Camp Bucca se llama esta prisión, que en realidad es o campo de detención, me parece que lo llaman, ¿no? El campo de detención es el nombre oficial, pero que en realidad lo que es básicamente una fábrica de reciclaje de guerreros, de excombatientes, es decir, imaginaros de qué el tipo de gente que estamos hablando, de gente que ha visto muchas cosas, que ha hecho muchas cosas, que ha visto sangre, que ha participado en violaciones, en los sacrificios reales que han hecho en las calles, en Siria, en Irak. Básicamente, al final, este Camp Bucca es una especie como de fábrica de reciclaje de toda esa masa para convertirlos en terroristas controlados por las superlogias y por lo tanto por las potencias occidentales al servicio del nuevo orden mundial. Y esto nos muestra hasta qué punto todo eso del yihadismo es una farsa. Es decir, no es una farsa para muchos de estos que le han lavado el cerebro y se lo creen, pero exactamente de la misma manera que muchos a los que nos lavan el cerebro con conceptos como el Estado de Derecho, la democracia, Dios, la Virgen María o lo que queráis, me da igual, es decir, cualquier concepto que queráis y de cualquier religión y de cualquier régimen político no es más que un lavado de imagen, porque en el fondo todo remite a estructuras de orden masónico, secreto, donde hay votos de obediencia, de lealtad, rituales iniciáticos, programación mental, etcétera, etcétera. Y donde al final
si acaso hay una religión, es el satanismo, luciferismo, el ritual de sexo, el ritual de sangre, el ritual de cercanía a la muerte, etc., ¿no? Nos ofrece algunos datos de fechas y de números muy interesantes para entender todo lo que estamos viviendo, ¿no? Nos dice que este Abu Bakr al-Baghdadi, el califa del Estado Islámico, fue iniciado en secreto en la logia Hathor Pentalfa. Supongo que en secreto quiere decir que no se lo dijeron a todo el mundo, que solamente lo iniciarían en petit comité, ¿no? Y solo lo sabrían los altos, ¿no? Por tanto, hay que tener en cuenta de todo lo que estamos diciendo, es decir, no todos los masones son satanistas, no todos los masones conocen las vinculaciones de la masonería con el terrorismo, no todo, es decir, aquí nunca se puede generalizar en estos ámbitos porque siempre estamos en estructuras muy compartimentalizadas donde determinadas cosas pasan a determinados niveles y no se entera mucha gente, ¿no? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado siempre y no hacer generalizaciones, ¿no?, de este tipo, ¿no? Pero nos dice que Abu Bakr al-Baghdadi fue iniciado en secreto el 29, que suma 11, del 6 del 2014, que suma 13, ¿no? 11 del 13. Y en el año 2009, que suma 11. Pero que a su vez esta iniciación de Abu Bakr al-Baghdadi, como digo, el 29 de junio de 2014, que suma 11 y 13, se hizo justamente a los 13 años de un ritual iniciático que celebraron de nuevo algunos de los hermanos de la Hathor Pentalfa. Probablemente estamos hablando de los Bush, de Dick Cheney, de Donald Rumsfeld, no sé si tanto como Samuel Huntington, que es como el ideólogo de choque de civilización, etcétera, pero sin duda los altos hicieron un ritual iniciático poco más de 2 meses antes del 11S, de nuevo el 29 de junio de 2014, el 29 de junio de 2011, que vuelve a sumar 11 y 9, ¿no? Fijaros que 11 del 9 hacen el ritual iniciático de lo que luego va a ser el 9/11, el 9 del 11, y a los 13 años inician a este califa, que va a ser el líder del Estado Islámico y que es ISIS, que a su vez está muy vinculado a la simbología del 11S, porque como sabemos es no solo el 11 el 11 del 11S 2001, aparecen el S y el 2, que parecen dos serpientes, y luego aparecen el 1 y el 1, que es como un ISIS, ¿no? Pero también las dos torres mismas, ¿no? En fin, lo podemos ver de muchas maneras, pero siempre hay una simbología muy cercana a la de ISIS, es decir, el nombre de ISIS ya estaba pensado desde hace mucho, sin duda, y aquí nos muestran cómo está todo muy vinculado y muy vinculado ritualmente, ¿no? Y hay esa iniciación, como digo, es solo 2 meses antes del 11S, donde ya a los 13 años se inicia a Abu Bakr al-Baghdadi, ¿no? Bueno, amigos, y esto sería todo. Recordar que es muy importante el ojo y debéis desconfiar de aquellos que os miren solo con el ojo derecho y no con el izquierdo.